¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro curso de ultrasonido para el cirujano general. En esta ocasión vamos a tocar el tema de vesícula y vías biliares, que es uno de los más importantes para nosotros los cirujanos. Con respecto a la anatomía, no voy a hablarles a ustedes de anatomía porque ustedes son expertos en esto, pero hay algunas consideraciones especiales en cuanto a la anatomía, pensando en la generación de imágenes por ultrasonido para el diagnóstico. La vesícula biliar es un órgano que es ideal para el ultrasonido porque es un órgano hueco relleno de líquido. Entonces, el reconocimiento de la vesícula biliar, la identificación de la misma, es generalmente algo fácil de hacer, y fenómenos extraños como por ejemplo la aparición de cálculos dentro de la vesícula son fáciles de detectar. Entonces es una de las aplicaciones más idóneas para nosotros los cirujanos generales del ultrasonido de diagnóstico, en particular de la vesícula biliar. Algunas peculiaridades con respecto a su anatomía es que se encuentra debajo del lóbulo derecho del hígado, muchas veces oculta por la parrilla costal. De tal suerte que hay que pedirle al paciente que haga una inspiración profunda y sostenida para que el hígado descienda y la vesícula se haga más expuesta, alejada de la parrilla costal. El ayuno es muy importante. Las 6 horas de ayuno mínimo que debe tener el paciente para poder tener una vesícula llena es fundamental, pero nuestros pacientes de la consulta cotidiana no siempre van avisados de que tienen que presentarse en ayuno. Yo que hago en lo personal soy un poco no ortodoxo en este sentido, y yo simplemente le hago el ultrasonido de abdomen superior a todo el paciente que va a consulta conmigo por cuestiones generales de lo que vemos los cirujanos generales en forma cotidiana. Con frecuencia pueden encontrarme con vesículas que no tienen el ayuno adecuado y no son valorables, pero en otras ocasiones sí son valorables, y muchas veces cuando tienen algún problema como litiasis se pueden detectar con algo de experiencia. Si necesitamos una corroboración, podemos o enviar al paciente a un gabinete de rayos X o solicitar que regrese con nosotros con las 6 horas de ayuno adecuadas, pero se puede, es factible. Con respecto a la vía biliar, hay algunas consideraciones importantes. La vía biliar extrahepática, en particular el conducto biliar común, está visible solamente en un segmento muy corto de él, que es el segmento supraduodenal. El retroduodenal es muy poco visible porque el gas duodenal nos impide la visualización, y el intrapancreático prácticamente no se ve a menos que tenga una dilatación muy importante. Por otro lado, el examen de la vesícula biliar forma parte del protocolo rutinario de lo que llamamos abdomen superior, que es un rastreo que hacemos de rutina en todo paciente que va a consulta por cuestiones abdominales, digestivas, etcétera, que incluye la evaluación del hígado, vena porta, conducto biliar, venas subhepáticas, páncreas, la vesícula, conducto biliar común, ambos riñones. Todo se puede hacer en este examen inicial. Bueno, lo que estaba yo mencionando en su momento, el conducto biliar extrahepático, el conducto biliar común, esta porción es la que podemos nosotros visualizar. Es fácilmente visualizable. Ahorita voy a mostrar algunos ejemplos. Voy a hablar de los diámetros de la luz que tiene y cuáles son los diámetros que vemos en situaciones de patología. Esta porción, la retroduodenal, como esté el duodeno delante con gas y líquido, no es visible fácilmente, y la intrapancreática o la intramural tampoco son visibles a menos que tengamos una dilatación muy importante aquí. La vesícula biliar tiene una capacidad de volumen de 50 centímetros cúbicos. Los equipos de ultrasonido actuales, ustedes nada más le dan la opción de volumen, toman las 3 dimensiones, como lo voy a mostrar ahorita, y en automático les da el cálculo. Y si no, se puede hacer con una fórmula que ahorita les voy a mostrar. Su diámetro longitudinal suele ser de menos de 10 centímetros, el transversal y el anteroposterior de 5 centímetros. Habitualmente las medidas son 8 por 3.5 por 3.5. El grosor de su pared no debe ser superior a 3 milímetros. Vamos a ver en qué situaciones se ve la pared más gruesa, y el conducto cístico suele no medir más allá de 2 milímetros. Los requisitos para el examen adecuado son 6 a 8 horas de ayuno, porque es cuando tenemos la máxima distensión de la vesícula biliar, y disminuir así la cantidad de gas intestinal, que también estorba mucho para su visualización. Paciente en decúbito dorsal, aunque a veces podemos ponerlo en decúbito lateral izquierdo para que el intestino y el gas intestinal se vayan un poquito hacia abajo y podamos descubrir la vesícula. Hay que pedirle al paciente una respiración profunda sostenida. Esto a veces es difícil en niños o en adultos mayores, y se usa un transductor convexo. La técnica de exploración ultrasonográfica de la vesícula biliar la vamos a demostrar en el video práctico que viene junto a esta plática.
pero vamos a describir ahorita a grandes rasgos cómo se hace. El transductor se coloca en posición longitudinal en el borde lateral del epigastrio, a nivel subcostal derecho. Después, el marcador del transductor debe de estar en posición cefálica. Con el marcador del transductor me refiero a una muesca que tienen los transductores que nos guían siempre hacia dónde debe de colocarse correctamente el transductor. Se efectúan las rotaciones en el mismo sentido horario y hasta colocarlo oblicuo o transverso según vayamos nosotros viendo la silueta de la vesícula biliar hasta que logremos verla en su eje longitudinal mayor, y la identificamos en cortes. Generalmente tenemos que hacer un corte transversal y un corte longitudinal. En la técnica de exploración ecográfica está la técnica subcostal, que es la más frecuente, la más utilizada, la más práctica. Se puede recorrer una visualización intercostal en ocasiones para complementar las imágenes. Ahí no necesitamos que el paciente haga una inspiración profunda, pero a través de las últimas costillas podemos generar imagen entre las dos costillas, y ahí generamos una imagen del hígado y encontramos la silueta de la vesícula biliar. Con el paciente, insisto, en decúbito dorsal y a veces en decúbito lateral izquierdo. En el mismo examen se identifican las estructuras adyacentes a la vesícula biliar, como pueden ser la arteria portal, que es el conducto biliar común, la vena porta y la arteria hepática. El contar con un equipo que tiene Doppler color es muy útil para identificar esas estructuras de manera más precisa y correcta. Estos son los ejes que yo estoy mencionando. En un corte longitudinal logramos desarrollar la silueta completa de la vesícula, y en un corte transversal aquí lo hacemos. Y en este momento podemos dividir nuestra imagen en el equipo, la partimos en dos, y buscamos en el caliper del aparato, le damos los tres ejes, le damos el comando que es volumen, y automáticamente nos aparece el volumen de la vesícula biliar. Con frecuencia, yo me he encontrado, desde que hago ultrasonido, estoy preocupado por saber si este paciente está haciendo una colecistitis aguda o no, y para nosotros los cirujanos es una variable que buscamos muy frecuentemente, el volumen de la vesícula biliar. Una vesícula biliar que está ocluida, que tiene probablemente un hidrocolecisto, tiene 65 centímetros cúbicos de volumen generalmente, o hasta más. Con frecuencia me encuentro que nuestros colegas imagenólogos nos dan los tres ejes y no nos mandan el volumen, tenemos que calcularlo nosotros. Cuando nos dan un reporte, ellos tenemos que basarnos en el grosor de las paredes y otros datos para buscar agudización. Los tres diámetros, insisto, de la vesícula biliar, y por ende calcular su volumen, el grosor de su pared y alteraciones en la pared misma. Hay que describir su contenido, y si este presenta fenómenos anormales, lodo, pólipos, cálculos, y medir los diámetros de la vena porta y el conducto biliar común. También son fundamentales en cualquier examen completo de la vesícula biliar con ultrasonido. La técnica de exploración con ultrasonido, entonces, adicionalmente se recomienda complementar siempre con un protocolo de exploración sonográfica del abdomen superior, siempre, que incluye entonces explorar el hígado, lobo izquierdo, lobo derecho, páncreas, lo que podamos ver, porque el páncreas no es muy visible totalmente por ultrasonido, las siluetas renales y el vaso. Entonces, el cálculo del volumen en ultrasonido, cualquier órgano que tenga un contenido líquido y que se le puedan medir tres diámetros, se utiliza esta misma fórmula, que sería el diámetro 1 por el diámetro 2 o por el diámetro 3 multiplicados por la constante .523. Este es un ejemplo. Es una vesícula que su contenido es completamente anecoico, es decir, está llena de líquido. Vemos la silueta piriforme típica de la vesícula biliar, y en un corte transverso obtenemos esta otra imagen. Podemos observar también el grosor de la pared. Entonces, en este momento podemos trazar los tres diámetros, calcular el volumen de la misma, y tenemos aquí el volumen. Entonces, sería 7.2 por 2.6 por 3.8 por la constante, nos da este volumen. Es una vesícula que tiene una forma, un contenido normales, grosor de la pared delgada, normal, menor de 3 milímetros, y el volumen es menor de 50 centímetros cúbicos. Entonces, es una vesícula normal. Yo sí considero que es bien importante que especifiquemos siempre el volumen. Otro ejemplo de vesículas, estas son vesículas también normales, pero hay unas variantes que podemos encontrar, por ejemplo, en esta silueta, una vesícula con algunos pliegues totalmente normal, otra vesícula también piriforme, contenido anecoico con un pliegue en su interior.
Fenómenos anormales que podemos encontrar, los pólipos, que más adelante los vamos a describir, son imágenes ecogénicas en el interior de la vesícula biliar, redondeadas, que tienen características importantes como, por ejemplo, no se mueven con los cambios de posición y no proyectan sombra acústica posterior. Eso es muy importante para distinguirlo de los cálculos. Aquí se ven los pólipos que no proyectan esa sombra que acabo de mencionar. Fenómeno muy común, lodo biliar. Es muy común encontrar un lodo biliar, y algunas consideraciones que hay que hacer al respecto es una imagen levemente ecogénica en el interior de la vesícula biliar, que muestra un característico nivel líquido-líquido. Esa es la característica típica del lodo biliar, y que no proyecta sombra acústica, es decir, no son microlitos, y se desplaza con los cambios de posición del paciente. Esto es un hallazgo inconstante, es decir, podemos tener un paciente que tiene lodo biliar, probablemente el paciente está deshidratado, comió mucha grasa el fin de semana, podemos pedirle algunos cambios en la dieta, que se hidrate mejor, y en 15 días repetir el estudio y vamos a ver que el lodo biliar no era algo permanente en este paciente. Pueden contener microlitos, eso sí, entonces a veces hay que hacer la distinción precisa, y no es en sí mismo un hallazgo que indique cirugía. En barro biliar este hallazgo es un poco menos frecuente. La distinción entre el lodo y el barro biliar es que es muy similar, pero el contorno del líquido-líquido no es tan homogéneo, tan parejito, y se describe como un material heterogéneo de aspecto brumoso que tampoco proyecta sombra acústica posterior. Esa es la diferencia entre el lodo y el barro biliar. Y con respecto a la litiasis, estas sí son imágenes típicas de litiasis vesicular. Esta es la imagen que más frecuentemente queremos encontrar. No siempre los hilitos se manifiestan de esta forma, pero así se les suelen ver. Estas son otras imágenes de hilitos en la vesícula biliar, y se describen como imágenes ecogénicas en el interior de la vesícula biliar, generalmente redondeadas, que proyectan sombra acústica posterior, y procedemos a medir el diámetro de algunos de ellos para decir que en promedio cuántos litos observamos y cuál es su diámetro promedio. Este es un ejemplo, una vesícula biliar con algunos pliegues, con imagen líquido-líquido del lodo biliar y con un lito ahí redondeado, la imagen redondeada que proyecta sombra acústica posterior. Otro ejemplo, una vesícula biliar de una silueta normal, con un lito en su interior de casi 2 centímetros de diámetro. Esta imagen pareciera que es la vesícula completamente ocupada por un lito grande, pero haciendo otra proyección a la misma paciente encontramos que sí es un lito voluminoso, pero la vesícula biliar no está completamente ocupada por el mismo. Y los microlitos, que esto sí a veces se requiere de un muy buen equipo de ultrasonido, algo de experiencia y una vesícula completamente llena para poder observarlos. Todos los microlitos miden menos de 5 milímetros, son responsables de falsos negativos porque a veces no se pueden ver, se aprecian como un acúmulo lineal, ecogénico y puntiforme, y se mueven con los cambios de posición generalmente, y proyectan en su acúmulo sombra acústica posterior, como se puede ver aquí. Esa imagen lineal que genera sombra acústica, y esta otra imagen también. Y esta imagen que a veces nos produce mucho ruido cuando empezamos a hacer ultrasonido, esta imagen que no nos logra ver la vesícula biliar, decimos, ¿qué es eso? Pareciera como si estuviéramos viendo el ángulo hepático del colon con residuo intestinal ahí duro, pero no, esto se le llama complejo West, porque complejo West se refiere, es un acrónimo que se refiere a W de wall, pared, E de eco y S de shadow, que es sombra. Entonces quiere decir pared, porque se ve la pared de la vesícula biliar, el eco, que es la silueta de los cálculos, y la sombra que genera. Esta es una imagen que la hicimos para describir cómo es que se genera la imagen de pared eco-sombra. Tenemos una vesícula que está casi en su totalidad repleta de múltiples cálculos, entonces el haz de sonido no logra formar una imagen redondeada típica porque los cálculos están apelotonados uno con otro. Entonces solamente logramos ver la pared de la vesícula, un poco de luz vesicular y después los cálculos. Aquí está la imagen. Aquí tenemos un ejemplo. La pared, el eco y la sombra. Un ejemplo de una vesícula recién extraída por laparoscopía en casos de
de vesículas de intervalo, es decir, esta paciente se operó después de solamente 2 cólicos biliares, no se operó agudizada, es una vesícula con un cálculo único y se ve muy poco inflamada. Caso contrario de esta, que es un caso de colitis aguda, como todos ustedes conocen, pacientes que tienen dolor intenso, constante, que ya no se da a los analgésicos, que tienen más de 24 horas, con un signo de Murphy, que en el ultrasonido es muy útil. También el Murphy sonográfico, que quiere decir que cuando el paciente tiene transductor en el espacio subcostal y el paciente está en inspiración profunda, en el momento en que estamos logrando visualizar la vesícula, tiene dolor el paciente. Ese se llama Murphy sonográfico, que tiene una significación estadística ya reconocida. Obviamente son pacientes que llegan ya con leucocitosis. Los datos sonográficos, que a continuación vamos a describir en detalle, y más común en pacientes diabéticos o mayores de 60 años. Entonces, el ultrasonido no solamente es el estándar de oro para el diagnóstico de colelitiasis, es también el estándar de oro para el diagnóstico de identificar los signos de agudización. Eso es muy importante para la toma de decisiones clínicas. Los signos que vemos de agudización son cuando hay un engrosamiento de la pared vesicular de más de 3 milímetros, cuando hay una imagen de doble contorno, que equivale a un edema vesicular, cuando el volumen de la vesícula biliar excede los 50 centímetros cúbicos. Si vemos un nido clavado de la bosa de Harman, además de esos otros signos, también es muy significativo. Y como mencioné hace un momento, el Murphy sonográfico, todos estos tienen una gran sensibilidad diagnóstica. Entonces aquí vemos un ejemplo, una vesícula con un grosor importante de la pared. Obviamente este es un grosor más de 3 milímetros, es un grosor aproximadamente unos 5 o 6 milímetros. Cuando vemos esta imagen de doble contorno, es una vesícula que ya está muy inflamada, con un hilito aquí enclavado. Es una vesícula voluminosa, de 65 centímetros cúbicos de volumen. Aquí nuevamente la pared de más de 5.4 milímetros, con un doble contorno. Esta imagen triple nos habla de una inflamación todavía peor. Y el hidrocolecisto, generalmente nos aproximamos con el ultrasonido al diagnóstico de hidrocolecisto. Diferenciar entre solo colecitis aguda o hidrocolecisto o piocolecisto no es fácilmente realizable con el ultrasonido. Lo que sí es muy detectable son los signos de agudización, eso sí es bastante franco. Entonces el hidrocolecisto se sugiere mucho cuando tenemos un volumen mayor a 50 centímetros cúbicos, con diámetros longitudinales de más de 10, diámetro transverso de más de 5. Generalmente, pues ustedes lo saben, el hito enclavado en el cístico o en el cuello vesicular, o cuando hay también coledocolitiasis o en casos de carcinoma de la biliar. Y el piocolecisto, ahí sí la especificidad diagnóstica del ultrasonido no es tan buena. Generalmente es un hallazgo que se confirma hasta la cirugía, como ustedes bien lo han visto. La clínica forma parte, el piocolecisto, de la historia natural de la colititis aguda, sobre todo cuando ella está muy avanzada y en pacientes susceptibles como pacientes mayores de 60 años, pacientes cardiópatas, fumadores, diabéticos. En el ultrasonido vamos a notar básicamente datos de agudización. Los ecos intravesiculares pequeños que no proyectan sombra acústica posterior son característicos de cuando hay un contenido ya no de bilis sino de pus. Este ya es un hallazgo bastante fino de ultrasonido. Y el objetivo básicamente no es tanto identificar como tal el piocolecisto. El objetivo debe de ser para nosotros calificar la urgencia de la intervención, no tanto definir si es o no un piocolecisto. Y como todos ustedes saben, hay parámetros críticos en el diagnóstico y manejo de la colititis aguda, como son los signos de inflamación local, que sería el dolor, el tiempo de evolución, que se trata de un paciente de riesgo, como ya lo mencioné hace un momento, pero también los signos sistémicos que presenta el paciente, como puede ser fiebre, hipotensión, somnolencia, sobre todo en pacientes mayores de edad. Es un signo de sepsis bien importante de reconocer, leucocitosis y signos sonográficos como los que ya mencioné. Y ahora, por la progresión de este tipo de cuadros en horas, el diagnóstico y la intervención oportuna es vital para que no haya triangulaciones y retrasos a la solución definitiva de estos casos tan graves. Y cobra por tanto relevancia el contar con cirujanos con entrenamiento y equipo adecuado de ultrasonido que desde el primer contacto hagan el diagnóstico clínico y sonográfico de estos pacientes. Estos criterios van totalmente de la mano con los criterios de manejo de colititis aguda de Tokio. Aquí voy a mostrar algunos ejemplos de agudizaciones. Aquí vemos esa triple pared
que siempre es un hallazgo de seriedad, vesícula muy voluminosa, ya pierde esa forma piriforme tan típica, ya es muy voluminosa. Esta vesícula tiene 110 centímetros cúbicos con una pared de más de 5 milímetros. Otro ejemplo, con un litro enclavado en su salida. Ahora la colicitis litiásica aguda, este sí es un verdadero reto diagnóstico, porque es una colicistitis que se presenta en pacientes que no tienen cálculos. La encontramos como datos de agudización, pero no encontramos los ritos. Entonces encontramos un engrosamiento de la pared en una vesícula, insisto, anecoica, con o sin hidrocolecisto. El mood sonográfico es positivo, esto es muy significativo. Y esto suele encontrarse en pacientes pues, que tienen algún tipo de inmunosupresión por diabetes, pacientes que están mucho tiempo en UCI, pacientes que están en inducción parenteral total, pacientes que estuvieron en un choque cardiogénico y después salieron del mismo, pueden presentar este tipo de cuadros. Entonces, el diagnóstico depende de un alto nivel de sospecha. Muchas veces son los médicos de terapia intensiva los que ven un paciente que llegó por cualquier otra razón, no un problema biliar, y que iba mejorando y de repente el paciente empieza a desarrollar dolor abdominal agudo, ahí mismo se puede hacer el diagnóstico. Y la colicitis enfisematosa, que puede presentarse en estos casos o en casos de litiasis con factores predisponentes, entonces es una colicitis aguda complicada, más frecuentemente está en la litiásica, es más común en diabéticos, en la relación hombre-mujeres de 7:3, puede asociarse a hipercolecisto ya en casos avanzados, y evoluciona rápidamente una colicitis gangrenosa con perforación vesicular. Vamos a ver algunos casos que identifican esta complicación. En la colicitis enfisematosa ya tenemos nosotros la presencia de gas y edema perivesicular, o sea, las bacterias están invadiendo la vesícula, están gangrenando la misma y están produciendo gas. Entonces, esto produce un artefacto de reverberación posterior por el gas, como se ve aquí. Ahí lo vemos en la plática de fundamentos de la física del ultrasonido. Vamos a ver cómo distinguirlo, cómo es que se generan las imágenes por reverberación de gas, que son muy útiles en el abdomen en estos casos o en casos de perforación intestinal. Podemos ver una vesícula en casos de este tipo de gangrenas vesiculares, una vesícula irregular, ya colapsada, líquido perivesicular y el gas que mencioné. Es un ejemplo de casos, por ejemplo, extremos donde lo único que resta es el epiplón adosado al lóbulo hepático derecho y detrás de esto solamente hay secreción purulenta y ya no encontramos vesícula. O un ejemplo de un paciente cardiópata con una colicitis aguda que rápidamente evolucionó a la gangrena. Aquí vemos el fondo de la vesícula ya isquémico, la pared visceral de la vesícula, cuando tratamos de hacer la separación de la misma está gangrenada. Bueno, ahora la disquinesia vesicular también es útil el ultrasonido en esta entidad. Cuando tenemos un paciente que tiene un dolor cólico biliar típico, que por la descripción que nos hace del mismo pensamos inmediatamente este paciente de litiasis, les hacemos el ultrasonido y encontramos una vesícula normal. Pensamos entonces en la disquinesia vesicular. El método que se considera como el estándar de oro para el diagnóstico de estos casos es el gamagrama de vaciamiento. Si el vaciamiento es menor al 35% después de 30 a 45 minutos más o menos, se hace el diagnóstico de disquinesia vesicular. El gamagrama es útil sobre todo porque tiene una medición cuantitativa más precisa, entonces por eso es el estándar de oro. La verdad es que la frecuencia o la incidencia de la disquinesia vesicular no está bien estimada porque es muy poco frecuente que nosotros hagamos estudios de gamografía, y entonces es tan rara, yo en lo personal considero una entidad muy rara, que cuando tenemos un paciente que sospechamos disquinesia vesicular, debemos de pensar en algún diagnóstico diferencial como explicación del dolor, ya sea un paciente que tiene dispepsia funcional, intestino irritable, una enfermedad acidopéptica, un trastorno funcional digestivo, etc. Ahora, la prueba de Boyden, que tradicionalmente se hacía con cistografía en rayos X, es muy raro que solicitemos esa prueba ya, pero actualmente la prueba más socorrida por la inmediatez que tiene el ultrasonido es hacer, insisto, la prueba de Boyden, pero con una evaluación sonográfica, que consiste entonces en medir el volumen de la vesícula del paciente en ayuno, después comparar con un volumen
después de mandar al paciente a comer. Generalmente mandamos al paciente a comer alimentos que sean así con mucho contenido graso y calórico. Nos esperamos unos 30-45 minutos y regresa el paciente y volvemos a medirles el volumen de la vesícula, y si el vaciamiento es del 70% se considera normal. Si hay disquinesia vesicular, vamos a encontrar entonces un vaciamiento menor al 30%, y sobre todo es más significativo ensayarlo si en ese momento el paciente dice: es que me duele, como le he dicho, siempre que me duele. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Bueno, porque muchas veces podemos estar insistiendo, buscando tanto el que sea una disquinesia vesicular, que terminamos por operar a un paciente que tiene un dolor causado por algún otro factor, muy frecuentemente un trastorno funcional digestivo, y es muy desagradable que el paciente regrese al mes a decirnos: doctor, ¿se acuerda que me quitó la vesícula por este dolor? Bueno, pues me duele igual. Entonces, por eso yo insistiría en ser muy acuciosos en hacer un buen diagnóstico diferencial de estos casos. Este trabajo muestra una comparación con la gammagrafía dinámica y con el ultrasonido 3D, que digamos es el ultrasonido tradicional, y el 4D, que es como este que observamos aquí, para tratar de hacer una medición más gráfica y más objetiva del volumen vesicular antes y después de comer. Esta es la imagen típica de la vesícula después de comer. Se ve una vesícula pequeñita con un doble contorno, no porque esté inflamada. Así se ve la vesícula del paciente en el postprandio inmediato. Bueno, ahora hablando ya de las vías biliares, el ultrasonido es muy útil para evaluar algunos problemas de la vía biliar. No suele ser suficiente a veces el ultrasonido, pero podemos evaluar la vía biliar, el conducto hepático derecho, izquierdo y el árbol biliar. Este es el conducto biliar común. La porción extrahepática es la que es generalmente visible, sobre todo la que va adosada al hilo hepático, formando la triada portal, que es vena porta, arteria hepática y conducto biliar común. La triada portal es muy valorable por ultrasonido, y el uso de Doppler para distinguir entre estas estructuras es bastante útil, sobre todo cuando hay dilatación de la vía biliar. El conducto biliar común retroduodenal no es visible fácilmente por el gas duodenal que nos impide una buena visualización. Tampoco el intrapancreático o el intramural. Solamente en situaciones de una gran dilatación de este conducto podemos ver la imagen del mismo. Es realmente raro. Por lo tanto, para evaluar la vía biliar extrahepática a veces tenemos que echar mano de otros recursos diagnósticos, como lo voy a mencionar ahorita. La vía biliar intrahepática es esta. Para distinguirlo de los vasos sanguíneos, estas son venitas hepáticas y esta es vía biliar. La distinción es que la vía biliar tiene pared, una pared más ecogénica, así se llama la distinción, básicamente. Y aquí es cuando la vemos dilatada. Cuando la vemos tan dilatada, la confundimos con la silueta portal. Ahora, la vía biliar extrahepática, ¿cuáles son las medidas? Hasta los 50 años de edad debe de medir hasta 5 milímetros. Una dilatación mayor sugiere patología. En adultos mayores de 50 años puede empezar a crecer, entonces puede ser común que en ancianos encontremos un conducto biliar común mayor de 5 milímetros, más o menos unos 6 o 8 milímetros. Y si ha habido cirugía de biliar, si al paciente se le quitó la vesícula hace algunos años, puede llegar a medir hasta 10 milímetros. Entonces hay que tomar en cuenta esos datos. Este es un ejemplo. Este es el hilo hepático, aquí se ve. Y en una dilatación del mismo, aquí podemos confundir esto, de si no sabemos si esto se trata de un vaso portal o no. Aquí pareciera haber esto es la vena porta, y cuando le aplicamos el Doppler color vemos que la vena porta sí se satura, esto no, aquí no hay circulación sanguínea, entonces eso es el conducto colédoco, es una dilatación del colédoco. Aquí hay otro ejemplo, porta, colédoco. Entonces, ahora el colédoco distal es cercano a la desembocadura del colédoco hacia el duodeno, y como referencia anatómica pues buscamos la cabeza del páncreas. Insisto, identificar la cabeza del páncreas es factible con el ultrasonido, identificar el conducto pancreático y medirlo también es factible, lo vamos a ver cuando hagamos la práctica de ultrasonido del abdomen superior, pero ver el colédoco en una situación normal es muy difícil, solamente cuando hay una gran dilatación. Aquí está una dilatación del colédoco. Aquí un ejemplo de litos enclavados cuando hay una obstrucción de la vía biliar. La principal causa de que encontremos un colédoco dilatado es porque hay una obstrucción distal de la vía biliar. La más común
es la presencia de cálculos en el colédoco, que pueden ser cálculos primarios o cálculos de litiasis residual en pacientes que fueron operados de colecistectomía recientemente o hace mucho tiempo. Como segunda causa, los tumores de la encrucijada. También una manera de identificar un tumor de estos en la consulta cotidiana es cuando el paciente llega a consulta y le hacemos el ultrasonido de rutina y encontramos una dilatación anormal del conducto biliar común. Y pueden asociarse a hidrocolecisto o pancreatitis, la presencia de cálculos aquí. Este es un ejemplo. Aquí vemos la silueta de la vena porta y lo que parece ser la vía biliar dilatada. Cuando aplicamos el Doppler color nuevamente, vemos ahí que se distingue una dilatación. O sea, vemos que el colédoco mide más o menos lo mismo que la vena porta. Entonces no debe de ser tan grueso. Casos raros que logremos identificar un cálculo en el interior del conducto colédoco, realmente se necesitan dos cosas: un cálculo muy grande en el colédoco suprapancreático y supraduodenal y que tenga una dilatación muy importante del colédoco. Solamente así lo podemos identificar. No es esencial que lo identifiquemos así, no es mandatorio que el ultrasonido sea capaz de detectar tanto. Y la coledocolitis, bueno, es cuando hay un hito en la vía biliar, que puede ser primaria o puede ser residual, puede ser obstructiva o no obstructiva, y las complicaciones graves de la misma, pues generalmente cuando se da en menores de 60 años podemos tener que presentan pancreatitis biliar. Cuando se da en pacientes mayores de 60 años se presenta como colangitis, más de 60 años, diabéticos, etc. Un ejemplo de una paciente que se presentó con ictericia, dolor agudo y muy intenso, y en el momento en que hicimos el ultrasonido en la consulta encontramos una vía biliar muy dilatada. Estaba ictérica y por el antecedente de colecistectomía sospechamos una litiasis residual. La enviamos inmediatamente a CEPRE. Aquí están haciendo el procedimiento, la imagen radiográfica, la imagen endoscópica. Ahí están canalando la papila. Ahí se vio el colédoco muy dilatado, tal como lo vimos en el ultrasonido. La silueta de falta de llenado del medio de contraste correspondiente al hito, y ya la colédocolitotomía, que finalmente nos está resolviendo el problema. Otro ejemplo de paciente que también llega al consultorio, mayor de 80 años, ictérica. Esta paciente no tenía dolor, básicamente tenía pérdida de peso, un cuadro más bien crónico. Y vemos aquí esta imagen que no corresponde a un vaso. Al aplicar, insisto, el Doppler color, vemos que es una dilatación del conducto biliar común. Está el diámetro de la porta, es decir, la porta mide 11 milímetros máximo y el conducto biliar común no debe de medir más de 5. Entonces, obviamente es un colédoco dilatado. En este caso se trató en esa paciente en un colangiocarcinoma, un tumor de Klatskin, un tumor de la unión de los dos hepáticos. Eso se confirmó porque cuando lo hicimos también, le mandamos a hacer la CEPRE, y al canular se identifica solamente hay cierta permeabilidad. Aquí es la colocación de una endoprótesis hacia el hepático izquierdo. Entonces es un tumor de Klatskin. De esta paciente, ya en el ataque que se le hizo subsecuente a la CEPRE, pues encontramos ya la invasión del lóbulo hepático derecho por ese carcinoma. Conclusiones. El ultrasonido en el consultorio de cirujano general, su mayor utilidad, yo pienso, está en el diagnóstico de las patologías de vesícula y vías biliares. Yo creo que por la gran frecuencia que tenemos nosotros de este padecimiento en nuestra consulta y en nuestra práctica diaria, esta es la aplicación fundamental del ultrasonido en la que le vamos a sacar mayor provecho a tener esta tecnología y este recurso de diagnóstico en nuestra práctica de todos los días. Nos permite un diagnóstico temprano de todos estos problemas que acabo de ejemplificar. Es muy útil para hacer diagnóstico diferencial del dolor abdominal. Si llega el paciente con un dolor ya sea crónico, intermitente o un dolor de reciente aparición, pues que seamos capaces de en esa primera consulta, en cuestión de minutos, descartar por lo menos que el paciente no tiene un problema de la vesícula biliar, es de una utilidad para mí incalculable. Y obviamente identificar complicaciones asociadas a problemas de hígado y vías biliares, como les acabo de mencionar, pues también es sumamente útil. Muchas gracias.